3 meses de abuso. 3 meses gratis. Así, con esa frescura, me lo dijeron en mi propia sala. Solo 3 meses, mamá, para que no gastemos en renta mientras terminan la remodelación. Y así, tú convives más con los niños. 3 meses gratis que, en boca de mi nuera, sonaron a orden disfrazada de caricia. Y yo, con mis 68 años y una casa que pagué con décadas de trabajo honesto, me quedé con la taza de café de olla temblando entre los dedos. No por el peso de la porcelana, sino por el peso de la audacia. Ese fue el minuto exacto en que mi hogar empezó a convertirse en guardería y hotel familiar, sin que nadie preguntara cuánto me costaría en dignidad. Si alguna vez sentiste una injusticia parecida, suscríbete ahora mismo, porque lo que te voy a contar puede cambiar tu manera de ver la familia. Yo también pensé que el amor todo lo aguanta, hasta que vi cómo el amor mal entendido abre la puerta al abuso. Ese día olía a pan dulce, recién comprado en la panadería de la esquina, allá en la colonia Roma. Los rayos del sol tocaban los retratos de mis padres y el crucifijo que cuelga junto a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Todo estaba en su lugar, en ese silencio ordenado que a mí me da paz. Mi hijo llegó con prisas y un abrazo tibio. Mi nuera, con una sonrisa impecable y ese tono de «es lo más lógico». Traían a mis 2 nietos con mochilitas y muñecos. «Solo 3 meses», repitieron, como si fueran 3 tardes. Y antes de que yo pudiera decir, déjenme pensarlo, ya estaban sacando maletas del coche. Me quedé parada frente a la puerta, sintiendo que el aire se volvía pesado. ¿Cómo se responde cuando la gente que más amas decide que tu casa es la solución barata a sus problemas? No me malinterpretes, yo tenía espacio, 4 recámaras, un jardín con bugambilias, una alberca que mando limpiar cada semana. Y también tenía el corazón blando. Pero el corazón blando, cuando no pone límites, se vuelve alfombra. Mi nuera habló de números como si estuviera presentando un plan financiero, que la renta temporal les salía en $2,500 USD por mes, que la escuela de los niños, que la remodelación. Aquí estaríamos cómodos, mamá. Tú no gastas nada, la casa es grande, y a ti te encanta estar con los niños, dijo, mirando mis manos, no mis ojos. Yo tragué saliva. Me encanta ser abuela, sí. Pero ser abuela no es lo mismo que ser niñera, ama de llaves y cajero automático. Acepté con una condición débil, de esas que se rompen en la primera esquina. Está bien, pero orden y respeto. La palabra respeto rebotó en la sala y cayó al piso como un plato que no se rompe del todo. Todavía. Ese mismo atardecer, los niños corrían por el pasillo, el perro del vecino ladraba, y mi nuera ya había puesto su cepillo en mi baño de visitas, como si siempre hubiera estado ahí. Mi hijo me guiñó el ojo. Gracias, ma. Solo 3 meses, te prometo. Su promesa se sintió como una puerta que se cierra despacio, sin hacer ruido, pero que igual termina cerrada. La primera noche me sorprendí sirviendo la cena para 5. No me costaba hacerlo, crecí con la idea de que alimentar a la familia es un acto de amor. Preparé sopa de fideos, tortillas calientitas, queso fresco, aguacate. Mi nuera hizo un comentario que me pinchó por dentro. «¡Qué rico comes diario, suegra! Así sí conviene quedarse aquí». Me reí bajito para no escucharme. En la mesa, mi hijo hizo cuentas en una servilleta. «Mira, nos ahorramos $7,500 USD en estos 3 meses. Y yo hice cuentas en silencio. Luz, agua, gas, mantenimiento de alberca, despensa. El papelito de él se veía limpio. Mis números en la cabeza se veían borrosos, como si no merecieran existir. La mañana siguiente empecé a notar cosas pequeñas pero filosas. Los juguetes en la sala, la televisión encendida a todo volumen con caricaturas, migas en el sofá que yo siempre mantuve impecable. Mi nuera me dejó una lista en la barra de la cocina. Leche, cereal, fruta, yogur para los niños, jamón, pan de caja, servilletas, detergente. No decía, por favor, tampoco gracias. Era una lista que daba por hecho que mi cartera era una extensión de sus decisiones. Fui al súper, lo confieso. Lo hice por los niños, me dije,
y pagué 280 USD de una sola compra. ¡Qué generosa!, me dijo la cajera. Y yo pensé, la generosidad sin límites es la forma elegante del autoengaño. Por las tardes, los vecinos me saludaban con esa curiosidad suave de la colonia. Qué bonito ver la casa con vida. Sonreía, pero por dentro algo me crujía. Yo había soñado mi vejez con paz, mis clases de pintura, mis caminatas por el Parque México, mis mañanas de café y silencio. De pronto, mi agenda era la de otra mujer. Levantar niños de la siesta, calentar biberones, lavar trastes sin fin, recoger calcetines perdidos. La casa seguía siendo mía, sí, pero ya no me pertenecía. Era un escenario ocupado por otros actores que no me pedían permiso ni guión. Al tercer día, mi nuera llegó con 2 maletas más. Vienen unos primos de Guadalajara por la boda de la tía Chayo, se quedan un par de noches. Un par de noches que se convirtieron en 5. 5 noches con risas altas y puertas que se abrían a medianoche. En mi propia casa, pedía permiso para ir a la cocina, como si fuera una extraña en un hotel abarrotado. Y aunque mi hijo intentaba equilibrar, su forma de equilibrar era pedirme paciencia. La paciencia es una cuerda elástica. Si la estiras de más, te revienta en la cara. Empecé a guardar tickets. No sé por qué, quizá por instinto de supervivencia. $180 USD de la segunda ida al súper. 95 USD de la gasolina. $210 USD del servicio de jardinería extra porque dejaron el patio lleno de globos y envolturas después de una tarde de juegos. Nadie preguntó cuánto iba la cuenta. Nadie ofreció $1 USD. La naturalidad con la que tomaban mi espacio y mis recursos me heló el alma. Yo decía, no te preocupes con la boca, pero por dentro gritaba, preocúpate, porque me está costando a mí. La tarde del 7º día, mientras preparaba café de olla, ese que me enseñó mi abuela a hacer con canela y piloncillo, escuché una frase que me partió algo por dentro. Mi nuera, al teléfono, riéndose. Sí, aquí estamos súper bien. Es como un hotel, pero gratis. Un hotel, gratis. 2 palabras que juntas hicieron un nudo en mi garganta. Toqué el rosario colgado en la pared y pedí fuerza, no para correrlos, sino para no llorar frente a ellos. Yo no quería parecer soberbia. No soy de esas mujeres que presumen lo que tienen. Mi dinero lo hice a pulso, con una tienda de telas que levanté en Puebla desde que era joven y con inversiones cuidadosas. Si tengo una casa amplia en la Ciudad de México es porque me costó madrugadas, números rojos, clientes difíciles. Nunca me creí más que nadie, pero tampoco me criaron para hacerme menos en mi propio techo. Esa noche, cuando todos dormían, caminé descalza por el pasillo. El piso estaba frío y el silencio, por fin, me dejó escuchar mis propios pensamientos. Me vi al espejo del vestíbulo, un espejo antiguo, marco de madera oscura, y me pregunté, ¿en qué momento confundí amor con servidumbre? La respuesta no apareció. Lo que sí apareció fue una decisión chiquita, casi invisible, empezar a anotar todo. Gastos, visitas, días, favores. No para cobrarlos con rencor, para recordarme que yo también existo. Al día siguiente, mi nuera dejó otra lista, más larga. Y agregó sin mirarme, y si puede recoger a los niños de sus clases de natación, sería ideal. Yo tengo un facial. Ahí sentí algo romperse, como un vaso que se estrella a cámara lenta. No por el recado, sino por el descaro. Yo respiré hondo y dije que sí, con esa voz que suena suave por fuera y tiembla por dentro. Fui por los niños, los abracé. No es su culpa, repetí, pero el amor a los nietos no cancela el respeto a la abuela. Esa tarde, una vecina me dejó un platito de tamales y un comentario al pasar. Qué bonito que tengas la casa llena, pero te veo cansada, comadre. Y sí, me sentí cansada. No de cocinar o de limpiar, de tener que pedir permiso para existir, de pagar la cuenta emocional y la de mi $1,000 USD en una semana sin que nadie se diera por enterado.
Me subí a mi cuarto con los tamales, como una adolescente escondiéndose para comer en paz. Me dio risa y tristeza al mismo tiempo. Yo pensaba que lo peor era la falta de ayuda. No sabía, todavía, que lo peor era la falta de respeto. Porque una cosa es abrir la puerta de tu casa, y otra muy distinta es que te cambien la cerradura del alma. Y justo cuando creí que estaba exagerando, pasó algo en mi propia cocina que me dejó el corazón helado y la mirada clavada en el piso, pero lo peor aún estaba por venir. Yo siempre amé el sonido de una casa viva, una risa, una olla hirviendo, el golpe suave de una puerta. Pero una cosa es vida y otra es invasión. La mañana en que todo tomó forma de guardería empezó con un llanto agudo a las 6:12 a.m. No era el de un bebé con hambre, era el de una rutina que no me pertenecía rompiéndome el sueño de golpe. Abrí los ojos y lo primero que vi fue mi techo, ese techo que pagué con años de trabajo, convertido en cielo raso de un campamento que no autoricé. Bajé en bata. En la sala, juguetes esparcidos por el tapete persa, un cochecito de plástico estacionado contra la mesa de centro, una torre de bloques coloridos ocupando el lugar donde yo dejo mis revistas. En la cocina, 2 vasitos antiderrame enjuagándose y una montaña de trastes de la cena. Mi nuera estaba con el celular en una mano y la cuchara en la otra. «Ay, suegra, ¿nos ayudas con el desayuno? Hoy tengo junta a las 8:30. «¿Y qué quieren de desayunar?», pregunté, con esa educación que todavía me puede. «Lo de siempre, hot cakes para los niños, huevito para nosotros y café, porfa». Lo dijo como quien dicta una lista al mesero. Me puse el mandil, preparé la mezcla, calenté el sartén, serví el café. Cuando terminamos, la cocina parecía zona de aterrizaje de harina. Harina en la barra, en el piso, en mis pantuflas. «Gracias, suegra», dijo ella, apurada, dejando su taza a medio vaciar. Yo recogí, lavé, sequé. El reloj marcaba 9:10 y ya sentía el cansancio de mediodía. En mi cabeza un número rebotaba, 38 nocio USD de la compra de desayuno del día anterior. Lo apunté en un cuaderno pequeño, escondido en la gaveta de los manteles, como si llevar cuentas fuera pecado. La casa tenía nueva banda sonora, caricaturas a todo volumen, un abuela cada 10 minutos, la alarma de la lavadora que no apagaban, la lluvia de pelotas de hule rebotando contra la pared. Yo repetía, «No es culpa de los niños, no es culpa de los niños», para recordar que mi enojo no era con ellos. Ellos me abrazaban, me pedían cuentos, me buscaban para dormirse en mis piernas. Y sí, ese amor me derretía. Pero el amor no tiene por qué significar aguantar todo. Lo fui entendiendo con cada vasito derramado en el sofá. La primera semana fue un entrenamiento no solicitado. Siesta a las 12:30, leche tibia a las 13:00, parque a las 5:00, parque que ahora era mi jardín, con la alberca cercada y los maceteros convertidos en cocinitas. Mi hijo, entre reuniones, me decía, «Ma, estás salvándome la vida». Yo sonreía, porque ¿qué madre no quiere salvar a su hijo? Pero por dentro sentía una piedra en el estómago. Esa piedra tenía números, 140 USD de una segunda ida al súper porque se acabó todo, 65 USD del gas que subió porque las duchas ahora eran 4 diarias, 120 las USD de una compra de toallas extras para los niños. Mi nuera empezó a dejar detallitos que parecían nada y eran todo. «¿Le molesta si pongo aquí sus uniformes para mañana?» Y aquí era el respaldo de mi silla favorita. «¿Podemos usar su cuarto de huéspedes para poner una cuna?» Y poner era clavar ganchos en la pared. «¿Podemos pedir el súper a domicilio?» Y pedir era usar mi tarjeta porque luego transferimos. Ese luego quedó flotando como un globo que nadie amarra. Nunca llegó. Una tarde pensé, voy a salir a caminar a Parque México, a respirar. Bajé con mi suéter y mis tenis. En la puerta, mi nuera me detuvo. «¿Podrías esperar a que vuelva el plomero? Va a revisar una fuga en su baño».
Yo tengo láser en la cara y no puedo salir al sol. Sonreí con los labios. Regresé mis tenis al closet. Me quedé en casa, esperando a un señor que llegó con 2 horas de retraso y dejó un charco en el pasillo. $85 USD por la visita. Yo le deposito, suegra, dijo mi nuera, mirando su celular como si el dinero se moviera solo. El depósito nunca cayó. El colmo de los servicios extras fue el tema de la escuela. Suegra, es que la ruta es muy cara. ¿Podría llevarlos y traerlos usted esta semana? Son solo 15 minutos. 15 de ida y 15 de vuelta, 2 veces al día, 1 hora diaria. 1 hora que ya no era mía. Empecé a manejar por la Condesa con 2 sillitas en el asiento trasero y una bolsa con galletas por si lloran. Fui esa abuela que cruza la ciudad con el corazón en la garganta y el odómetro subiendo. $70 USD de gasolina en 3 días. Gracias, suegra, eres un ángel, me decían. Y yo pensaba, los ángeles no pagan gasolina. No quería parecer soberbia, así que callaba. Si decía algo, temía que me llamaran exagerada, que me tildaran de egoísta. En mi cabeza, la voz de mi propia madre. La familia se ayuda. Sí, se ayuda, pero no se exprime. En la mesa, una noche, mi nuera comentó riéndose: «Qué padre que los niños tengan alberca todos los días. En nuestro depa sería imposible». Y volteó con un guiño. «Además, aquí duermen mejor porque tú estás». Ahí lo entendí. Yo me había convertido en un servicio incluido en su paquete de estadía. Empecé a notar lo invisible, el olor a comida recalentada que ya no se iba. Las huellas dactilares en mis puertas blancas, mis sábanas de huéspedes lavadas con un detergente que no era el mío, mis flores cortadas para una manualidad, el timbre sonando más seguido, repartidores, mensajeros, amigas de mi nuera que venían a echar un café y se quedaban 3 horas. Yo me refugiaba en mi cuarto por ratitos, con mi taza de café de olla, mirando por la ventana el árbol de jacaranda que asoma desde la calle. Me repetía: respira. A veces lloré bajito. No por tristeza, sino por frustración. Una frustración que no quería convertirse en rencor. Una mañana, mientras doblaba ropa de los niños, porque sí, terminé doblando ropa, escuché una conversación en altavoz que me apretó el corazón. Mi nuera, con su hermana. Sí, vente el fin, aquí estamos en casa de mi suegra. Los niños felices, alberca, jardín, todo. Es como Airbnb, pero de confianza. Airbnb. La palabra me escupió la verdad en la cara. Mi hogar ya tenía etiqueta de alojamiento. Yo, que cuido cada detalle, que pago $200 USD mensuales extra para mantenimiento de alberca, escuchaba cómo mi esfuerzo se convertía en comodidad gratuita. Mi hijo, en medio de todo, tenía chispazos de conciencia. «Ma, si te cansas, dímelo», me decía, con la boca, mientras dejaba sus camisas sucias encima de la lavadora. Yo lo miraba, mi niño grande, y me dolía. Porque no era un desconocido abusando. Era mi propio hijo confundiendo mi amor con disponibilidad infinita. Quise sentarlo y decirle: «Hijo, esto cuesta. Me cuesta dinero y me cuesta paz». Pero se me atoró en la garganta. No quería sonar como contadora fría. No quería que pensara que le estaba cobrando por ser su madre. Así que empecé por lo básico, límites chiquitos. La tele, más bajito, por favor. Los juguetes, al cajón antes de dormir. La cena, cada quien lava su plato. Pequeñas reglas que recibieron con sonrisas suaves y cumplimiento tibio. Una noche, los encontré a las 11:40 aún en la sala, con música y risas. Me acerqué. «Mañana vienen a revisar el filtro de la alberca a las 8. Necesitamos silencio temprano». «Ay, suegra, relájese tantito, es viernes», respondió una amiga de mi nuera, que ni siquiera vive aquí. Y yo, dueña de la casa, me retiré a mi cuarto como huésped molesta sin derecho a queja. Los números seguían creciendo. 300 $100 USD de despensa semanal.
$60 US de productos de limpieza que se acababan como agua. $95 USD del aumento en la luz por aires prendidos todo el día. Todo iba a mi cuaderno, con fecha. No para cobrarles un día con rabia, sino para no permitir que me gaslightieran luego. No fue para tanto. Sí fue. Y cada apunte era una velita encendida en una iglesia, un recordatorio de que merezco respeto. Un domingo, después de la comida, mi nuera dijo frente a todos: «Vamos a hacer una tarde de alberca, invité a los primos, que cada quien traiga algo». Yo abrí la boca para decir, «Aquí no», pero mi hijo me tomó la mano debajo de la mesa. «Ma, solo hoy». Solo hoy era la frase que estaba agujereando mi casa. Me levanté y fui a la cocina a respirar. Abrí el refrigerador y conté mentalmente: refrescos, botanas, carnes frías, helado. Cerré. Apoyé la frente en la puerta un momento, con los ojos cerrados. No quería llorar. Quería hablar. Quería que me escucharan sin etiquetarme de dramática. Volví a la sala con decisión de poner una línea. Antes de que dijera una palabra, mi celular vibró. Era el grupo familiar de WhatsApp. Un mensaje de mi nuera brillaba en la pantalla, con emojis de confeti y alberquita. Planazo en la casa de la suegra. Este fin de todos acá. La abuela cuida y hay espacio para dormirse. Sentí que el piso se me movía bajo los pies, como si la casa hubiera inclinado su eje. Porque si eso ya estaba corriendo, lo que venía no era una tarde, era una invasión anunciada. Y ahí entendí que la guardería estaba a punto de convertirse en hotel, pero todavía no sabía lo que iban a atreverse a pedirme después. Yo pensaba que lo más duro sería perder el silencio de mi casa, que lo más doloroso sería escuchar caricaturas a todo volumen desde la mañana, o ver mis bugambilias marchitarse porque ahora servían de escenario para juegos bruscos. Pero no. Lo verdaderamente duro comenzó después, cuando las pequeñas faltas de respeto se convirtieron en rutina. Fue ahí cuando mi casa, mi santuario, se transformó en un escenario de humillaciones cotidianas que se me clavaban como espinas invisibles. A primera ocurrió en la cocina, mi rincón más sagrado. Había preparado un mole con pollo, como el que mi madre hacía en Puebla, porque pensé, un plato casero los hará sentir agradecidos. Serví la mesa con cariño, puse tortillas recién hechas y un arroz rojo que olía a gloria. Cuando terminé, mi nuera dijo casi sin mirarme: «Ay, suegra, pero ¿mole en martes? Los niños no comen eso, mejor algo más rápido». Me quedé con la cuchara en la mano, sintiendo que el vapor del mole me nublaba los ojos. Mi hijo, en lugar de defenderme, sonrió nervioso. «Sí, ma, mejor caliéntales nuggets». Yo, que había pasado la mañana cocinando, terminé sirviendo comida congelada mientras mi platillo se enfriaba en la mesa. Esa noche, el mole terminó en el refrigerador, como un recordatorio silencioso de que mis esfuerzos no valían nada. Con los días, las exigencias crecieron. Mi nuera empezó a dejar ropa en la lavadora con notitas: «Porfa, sútrala cuando termine». O me decía con tono dulce pero firme: «Suegra, ¿podría plancharle las camisas a Juanito? Es que tiene juntas importantes. Plancharle las camisas como si yo fuera la empleada doméstica». Me mordí los labios, prendí la plancha y pasé cada manga con cuidado, recordando que esas manos plancharon uniformes escolares de mi hijo cuando era pequeño. Nunca imaginé que esas mismas manos, ya con arrugas, serían usadas sin gratitud por la mujer que decía amarlo. Un día, al dejarle las camisas en la silla, escuché cómo ella murmuraba al teléfono: «Sí, aquí la señora nos ayuda con todo, hasta con la ropa. Es un alivio, la verdad». La señora, así me llamó. No mamá, no la abuela, la señora. Esa frase me partió más que una bofetada. Otra humillación llegó con algo tan simple como la leche. Una mañana yo serví un poco para mi café de olla. Mi nuera entró de golpe y me gritó delante de los niños: «Esa leche es para ellos. Si quiere, compre la suya».
Sentí que la taza me pesaba como plomo. Mi nietecito, con los ojos abiertos, me preguntó: «Abuela, ¿te regañaron?». Me tragué las lágrimas y respondí: «No, mi amor, solo fue un malentendido». Pero no era un malentendido. Era la confirmación de que yo ya no era dueña ni del refrigerador de mi propia casa. Con cada día mi identidad se desdibujaba. De señora respetada, que había trabajado toda una vida y que mantenía una casa con esfuerzo, me convertí en la que cuida, la que lava, la que paga. Nadie lo decía con esas palabras, pero todo lo insinuaban con sus actos. Hasta mis amigas lo notaron. Una tarde me llamaron para invitarme a comer tamales en Coyoacán. Les dije que no podía, que tenía que llevar a los niños a natación. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea y una de ellas me preguntó: «¿Y desde cuándo eres chofer?». Reí bajito, pero por dentro se me rompió algo. Porque sí, eso era ahora. Chofer sin sueldo, cocinera sin gratitud, sirvienta sin contrato. Lo más doloroso fue ver cómo mi hijo se acomodaba a esa dinámica. Una noche, mientras lavaba los platos, le pedí: «Hijo, ayúdame aunque sea con esto». Y él, sin levantar la vista de su celular, respondió: «Ma, tú siempre fuiste buena para estas cosas, no te quejes, para estas cosas». Como si ser su madre se redujera a servirle platos limpios. Me fui a dormir con el ruido del agua todavía en mis oídos, como si el fregadero se burlara de mí. Yo seguía guardando tickets, apuntando cada gasto en mi cuaderno secreto. $280 USD en el súper esa semana, $95 USD de gasolina, $70 USD en pañales porque se les olvidaron. Era como alimentar un pozo sin fondo, y cada vez que insinuaba que era demasiado, me respondían con frases cortas, casi acusatorias. «Pero si tú vives sola, ¿qué más vas a hacer con tu dinero?». «Ay, suegra, no sea exagerada, usted tiene de sobra». ¿De sobra? No sabían lo que me había costado juntar cada dólar. No sabían las noches de desvelo en la tienda, ni las veces que lloré en silencio porque el negocio no rendía. Ellos solo veían la casa grande, la despensa llena, la abuela disponible. La gota que derramó el vaso ocurrió un domingo. Habían organizado una carne asada familiar en el jardín, sin preguntarme. Yo, con un vestido azul marino, bajé a saludar. En la mesa, una prima política, que ni conocía, me pidió: «Señora, ¿me trae otra cerveza?». El silencio se hizo pesado. Mi hijo no dijo nada, mi nuera rió nerviosa. Yo serví la cerveza, pero cada paso hacia la hielera me supo a humillación. Era mi jardín, mi hielera, mis cervezas, y yo era tratada como mesera. Subí a mi cuarto y me miré en el espejo. Vi a una mujer de casi 70 años, con el maquillaje corrido y las manos temblando. Me pregunté: ¿en qué momento dejé de ser la dueña de esta casa? No tuve respuesta, solo una certeza. Si seguía callando, pronto dejaría de ser dueña de mi propia vida. Esa noche, mientras todos reían abajo, yo hice una promesa silenciosa: anotar no solo gastos, sino también humillaciones. Cada palabra, cada gesto. No para vengarme con odio, sino para recordarme que merezco respeto. Lo que no sabía es que la peor humillación aún estaba por llegar. Una que no solo me dolería a mí, sino que dejaría cicatrices en mis nietos también. Y créeme, cuando eso pasó, me di cuenta de que todavía no había tocado el fondo del abuso. Yo creí que ya había aprendido a respirar dentro del desorden, que podía ajustar mis pasos a los juguetes, mis comidas a los antojos de otros, mis horas a agendas ajenas. Pero no estaba preparada para lo que vino después, los invitados inesperados. No llegaron con flores ni con una caja de pan dulce para agradecer. Llegaron con maletas y con esa naturalidad de quien cree que la hospitalidad es un derecho adquirido. Y mi casa, esa que siempre olía a café de olla y orden, empezó a oler a pasillo de hotel un sábado por la tarde. El anuncio fue por WhatsApp, como si se tratara de una invitación grupal a la feria del barrio.
Mi nuera lo escribió con emojis de fiesta. Este fin de caen los primos de Guadalajara. Acá en casa de la suegra estamos súper cómodos. Hay cuartos, alberca y la abuela es un amor. Leí, la abuela es un amor, y sentí que me etiquetaban como servicio incluido, desayuno, limpieza y cariño ilimitado. Quise contestar, en mi casa no, pero mi dedo se quedó suspendido, temblando sobre el teclado. Me ganó la vergüenza, la costumbre, el miedo a parecer grosera. Apagué la pantalla. Y con eso, apagué una parte de mí. Ese viernes, a las 9:40 de la noche, sonó el timbre. 2 maletas, 3 mochilas, risas, voces altas, abrazos que huelen a carretera. ¡Tía!, me dijo una muchacha que no reconocí de inmediato. Era hija de un primo político que vi de niña. Perdón la hora, es que el tráfico... ¿Dónde dejamos las cosas? Yo, con mi pijama escondida bajo un suéter, los guié a la habitación de huéspedes, la que tenía colcha blanca y cortinas limpias. «Qué bonito cuarto», dijo la nuera de mi nuera. «Sí, así de lejos», y tiró su bolso sobre la cama como si fuera suya. «Mañana vamos por pancito, tía», prometieron. Nunca llegaron con pan. El sábado, mi casa parecía terminal de autobuses. Entradas y salidas, gente preguntando por toallas, por el wifi, por dónde está el control de la tele de la sala, porque está más grande. Uno de los primos, con bermudas y chanclas, me dijo con una sonrisa de confianza: «¿Hay chance de usar la lavadora? Traemos ropa sucia del viaje». «Claro», respondí, tragándome la incomodidad. «¿Y tienes jabón?», se nos olvidó. Les di mi detergente favorito, el que uso con medida. En la tarde, el bote ya estaba por la mitad. $22 USD en menos. Lo anoté en mi cuaderno, ese que escondo como si fuera pecado contar. A mediodía, mi nuera organizó una comidita light. Light para ella, pesada para mí. «Tía, ¿tiene una hielera? Vamos a comprar cervezas, pero usted nos presta el hielo, ¿va?». Me oí diciendo que sí, como si alguien me moviera la cabeza por dentro. Fui al súper, compré hielo, refrescos, carnes frías, pan para tortas, por si se ofrece. $146 USD. Nadie me pidió el ticket. Nadie mencionó juntar para la vaquita. En la mesa se sirvieron como si estuvieran en buffet, rebanadas gruesas de jamón, queso manchego cortado sin cuidado, refrescos abiertos que dejaron perdiendo el gas. Yo recogía tapitas, servilletas, migas. Un hotel barato tiene más reglas que mi propia casa. La alberca se volvió el centro de operaciones. Gritos, música, flotadores, vasos de plástico que aparecían en el agua. 2 niños que no eran mis nietos se metieron con paletas de hielo en la mano. El color rojo chorreó por el borde, manchando el piso. «No pasa nada, tía, luego se lava», dijo alguien sin mirar. Yo vi todo en cámara lenta. El agua salpicando mis bugambilias, la toalla cara convertida en trapeador, la puerta del baño abierta de par en par. «¿Dónde están los shampoos?», preguntó una voz. En mi regadera, 4 botellas nuevas, que compré para mí, ya tenían tapas abiertas y dedos ajenos dentro. $35 USD en productos usados en un día. Mi baño, el más íntimo de mis lugares, se volvió vestidor público. El domingo por la mañana, cuando por fin pude bajar a la cocina en silencio, encontré las cacerolas de anoche apiladas y una nota con marcador rosa. «Suegra, 1000 gracias, la mejor host del mundo». Host, la palabra me dolió más que la pila de trastes. Mi hijo bajó despeinado, con voz de recién despertado. «Ma, ¿quedó café?». «No», respondí, seca, y me arrepentí al instante. No quería sonar dura, no quería parecer soberbia. Pero había una irritación que se me subía por la garganta como vapor de olla a presión. Preparé café, como siempre. Serví. Respiré. A la hora de la salida, nadie salía. «Nos quedamos hasta el lunes, tía. ¿No hay problema? Está carísima la noche de hotel y acá estamos a gusto». Mi nuera me lanzó una mirada de «diles que sí», y mi hijo la de «porfa, ma». Asentí.
$0 USD de renta, $0 USD de cooperación. 310 USD de despensa adicional que yo ya había pagado la tarde anterior para que no falte nada. Ese lunes, cuando se fueron, dejaron atrás toallas mojadas, un traje de baño olvidado, vasos por toda la sala y una frase que me retumbó. Gracias por todo, tía. Debería rentar esto. Se llenaría. Sí, pensé. Debería rentarlo. Pero para rentarlo se pone precio, reglas y tiempos. Lo mío no tenía precio ni reglas, y los tiempos los decidían otros. La siguiente semana, los invitados inesperados se volvieron patrón. Llegó la hermana de mi nuera, solo 2 días, con un bebé que lloraba toda la noche. Llegó un amigo de mi hijo porque su depa estaba en fumigación. Llegó una tía lejana que venía a la basílica y se quedó un fin de semana completo. Traían mochilas, traían problemas, traían hambre. Nadie traía efectivo. Y la frase «es tu casa también» se convirtió en pase libre para abrir mi refrigerador, mi alacena, mi lavadora. Yo, mientras tanto, me iba haciendo chiquita. Me escondía en mi cuarto para poder almorzar un pan con queso sin que alguien me pidiera una mordidita. Hubo un momento que me marcó. Una noche, toqué la puerta de mi propio cuarto de huéspedes porque necesitaba sacar un juego de sábanas. ¿Puedo entrar?, pregunté. Y me odié por la pregunta. Sí, tía, pero rápido, estamos por dormir a la nena. Crucé el umbral con la sensación absurda de ser intrusa en mi propia casa. Abrí el closet y vi mis sábanas dobladas por manos ajenas, mezcladas con ropa de otros. Cerré despacio, como quien cierra un ataúd. No exagero. Sentí que estaba sepultando mi autoridad. Los números siguieron acumulándose en mi cuaderno como pequeñas pruebas de un delito que nadie quiere ver. 68 USD en botanas para la tarde de películas. 120 USD en una compra de toallas nuevas porque las otras ya no se secan igual. 90 USD extra de luz ese mes por aires, secadoras y cargas de lavadora. Mi hijo nunca preguntó cuánto iba. Mi nuera decía, luego te lo paso. Y ese luego era una nube que nunca llovía. Yo ya no quería dinero, quería respeto, pero una cosa y la otra iban de la mano. Quien no respeta tu bolsillo, tampoco respeta tu alma. No quise estallar, no quise gritar. Empecé a poner límites discretos. Cerré con llave mi baño, guardé mis shampoos en un gabinete, compré una hielera pequeña y la mantuve en mi cuarto para no pelear por mis aguas. Puse un letrero diminuto en la puerta de la lavandería. Uso familiar restringido. Mi nuera lo arrancó con una sonrisa. ¡Ay, suegra! ¡Qué formalidades! Lo tiró al bote de basura. Ahí, entre cáscaras de plátano y servilletas sucias, vi mis límites arrugados. El clímax llegó un sábado en la tarde, con la casa llena otra vez. Había música en la sala, los niños corrían, la alberca parecía balneario. Yo estaba en la cocina cortando fruta cuando escuché la frase, dicha con risa ligera por la hermana de mi nuera. «Qué suerte tienen de que la suegra sea millonaria. Así sí dan ganas de visitar seguido». Alcé la vista. No por la palabra millonaria, que nunca me gustó, sino por lo que llevaba escondido. La idea de que mis puertas abiertas no eran generosidad, eran obligación. La idea de que mi casa no era hogar, era infraestructura. La idea de que yo no era persona, era recurso. Me temblaron las manos y el cuchillo golpeó la tabla con un ruido seco. Nadie notó nada. Nadie, excepto mi nieto mayor, que me miró con esos ojos que siempre me ven de verdad. «Abue, ¿estás bien?» Y yo, para no asustarlo, sonreí. «Sí, mi amor, solo me cansé un poquito». Esa noche, cuando por fin se fueron, los de ese día, porque siempre venían otros, bajé a la sala vacía. Olía a humedad, a cloro, a comida fría. Recogí vasos, apagué luces, enderecé cojines. En la mesa encontré un billete de 10 USD arrugado, dejado para el hielo. Lo miré y me reí sola, una risa que me supo a sal. No necesitaba su dinero. Necesitaba que entendieran que la casa no se sostiene con magia. Se sostiene con trabajo, con orden, con respeto.
Todo eso lo puse yo. Y todo eso lo estaban pisoteando. Me senté en la escalera con el cuaderno en las piernas. Pasé las páginas, gastos, horas, nombres. No era venganza, era memoria, porque sabía que llegaría el día en que me dirían no fue para tanto, y yo tendría cómo mirarlos a los ojos. Cerré el cuaderno, respiré hondo y recé un Ave María, pidiéndole a la Virgen de Guadalupe que me diera sabiduría para no convertir mi dolor en odio, para convertirlo en límites. Lo que no sabía era que el siguiente golpe no vendría de los invitados, ni de las toallas, ni del supermercado. Vendría de una frase lanzada en mi propia cocina, delante de mis nietos, que me helaría la sangre y me haría entender que ya había tocado el fondo del desprecio. Y fue ahí cuando supe que lo peor todavía no había pasado. Yo había tragado silencios, había aceptado invasiones, había sonreído para no parecer amarga. Pero nada me preparó para el día en que mi propia cocina se convirtió en escenario de la humillación más grande de mi vida. Ese día, frente al refrigerador, entendí que no era la abuela querida, ni la anfitriona generosa, ni la madre que todos respetan. Ese día me trataron como estorbo, y lo hicieron delante de los que más amo. Era una mañana cualquiera. El sol entraba tibio por la ventana y yo me serví un poco de leche para acompañar mi café de olla. Mi momento sagrado, pan dulce, silencio y un sorbo lento. Apenas levanté la taza cuando escuché la voz de mi nuera, seca, dura, como látigo. «Esa leche es para los niños. Compre la suya, señora». El tiempo se congeló. Sentí que las palabras me golpeaban el pecho, no los oídos. Mis nietos estaban ahí, a unos pasos, y me miraron con esos ojos grandes, confundidos. «¿Abuela, te regañaron?», preguntó el mayor, con la inocencia que corta como cuchillo. Me tembló la mano, la taza casi se me cae. Tragué saliva, forcé una sonrisa. «No, mi amor, no pasa nada. Solo un malentendido». Pero no era un malentendido, era desprecio puro, lanzado en mi cara, en mi cocina, en la casa que yo había levantado con cada dólar ganado a pulso. Me encerré en mi cuarto y lloré. Lloré como no lloraba desde que enterré a mi esposo hace más de 10 años. El llanto me salió del alma, con ese dolor que no hace ruido pero quema por dentro. Me preguntaba, ¿en qué momento pasé de ser la madre respetada a convertirme en la señora incómoda? En ese instante, me sentí extranjera en mi propio hogar. Cada rincón me recordaba la invasión, los juguetes tirados, las toallas ajenas, los platos sucios. Pero lo que más me dolía no era el desorden, era la falta de gratitud, la falta de reconocimiento. El descaro de exigirme comprar mi propia leche como si yo fuera una intrusa. No dormí esa noche. Caminé por el pasillo descalza, tocando con la yema de los dedos los marcos de las fotos familiares. Allí está mi hijo, de niño, con su uniforme escolar, sonriendo porque le planché la camisa a medianoche para que fuera impecable. Allí estoy yo, joven, con las manos llenas de costuras de la tienda de telas que me permitió pagar esta casa. Allí está mi esposo, con su sonrisa cansada, diciéndome, «Algún día descansaremos aquí, juntos». ¿Y ahora? Ahora mi casa era hotel, guardería y cárcel al mismo tiempo. Al día siguiente traté de fingir normalidad. Preparé desayuno, puse fruta, pan, jugo. Mi nuera ni siquiera se sentó. Tomó una taza, revisó el celular y dijo, «Hoy vienen mis amigas. ¿Puede quedarse con los niños, suegra? No tardamos». Fue la primera vez que mi voz salió firme. «No puedo, tengo que salir». Ella me miró sorprendida, como si yo no tuviera derecho a agenda. ¿Salir? ¿A dónde? «A misa», respondí. Mentí. No fui a misa. Me senté en una banca del Parque México y lloré otra vez. Miraba a las palomas y pensaba, hasta ellas tienen más libertad que yo en mi propia casa. Esa misma semana llegó otro golpe. Una tarde, después de recoger a los niños de natación, me encontré con 3 personas en mi sala, una tía de mi nuera
y 2 amigas. «Ay, tía, qué linda su casa, qué suerte que tenga tanto espacio». Sonreí con cortesía mientras notaba que usaban mis tazas nuevas. Mi hijo llegó después y cuando le pedí hablar a solas me dijo: «Ma, no exageres, es normal, la familia se apoya». Esa frase me hirió más que cualquier grito, porque no era apoyo, era abuso. Y mi propio hijo, a quien yo había dado todo, era incapaz de verlo. Esa noche escribí en mi cuaderno: «Hoy confirmé que ya no soy dueña de mi casa. Soy la sirvienta gratis de mi familia». Lo escribí con mano temblorosa, pero con claridad. No era venganza, era constancia. Quería que cuando llegara el día de la confrontación, nadie pudiera decir: «¿Te lo imaginaste?». No. Todo estaba ahí, los gastos, las palabras, las heridas. Me dormí con la luz encendida, abrazando el rosario que me regaló mi madre. Le pedí a la Virgen de Guadalupe que me diera fuerza, no para gritar, sino para resistir hasta encontrar el momento de actuar. Porque lo sabía. Llegaría el día en que tendría que decidir entre seguir siendo alfombra o recuperar mi dignidad. Lo que no imaginaba era que la vida aún me guardaba una humillación mayor. Una que ya no sería solo un grito o una exigencia. Una que implicaría dinero, poder y descaro absoluto. Y cuando eso ocurrió, entendí que ya no podía seguir callando. Porque lo que me pidieron después fue tan desvergonzado que me cambió para siempre. Después de aquella mañana en la cocina, después de sentirme despojada de dignidad frente a mis propios nietos, algo dentro de mí cambió. No hice un escándalo, no levanté la voz, no reclamé. Hice lo contrario, me callé. Y en ese silencio encontré una fuerza nueva, una calma que no era resignación, sino preparación. Desde fuera podía parecer sumisión, pero no lo era. Era estrategia. Había entendido que cada palabra mía era usada en mi contra. Está exagerando. La edad la pone sensible. Así son las suegras. Ya no les daría más armas. A partir de ese momento, cada sonrisa, cada sí, claro, escondía detrás un plan que solo yo conocía. Empecé a observar con otros ojos. La forma en que mi nuera abría mi refrigerador como si fuera suyo, sin preguntar. La manera en que mi hijo dejaba los recibos de sus gastos personales encima de la mesa, como si yo debiera resolverlos. La naturalidad con la que los primos llegaban y se instalaban sin aportar $1. Observaba y callaba, pero en mi mente todo se anotaba, como si mi memoria se hubiera convertido en archivo judicial. También empecé a escribirlo todo con disciplina. Los gastos, uno por uno, con fecha y detalle. $92 USD de la última despensa. 140 USD de gasolina en 2 semanas. 215 USD de la cuenta de luz, que llegó casi el doble del promedio. Cada número era un ladrillo en la muralla que estaba levantando, una muralla invisible que me separaba del abuso. En mis silencios encontré aliados inesperados. Una vecina, al verme cargando bolsas pesadas, me dijo bajito: «No deje que la usen, comadre. Usted vale mucho». Un cajero del supermercado, al verme pagar otra cuenta grande, comentó: «Siempre tan generosa, señora». Palabras pequeñas que confirmaban lo que yo ya sabía. No estaba loca, no estaba exagerando. Me estaban explotando. Comencé también a cuidar mi energía. Cuando se iban todos a dormir, yo me quedaba en la sala apagando luces, recogiendo vasos, enderezando cojines, pero lo hacía con otro ánimo. Cada traste levantado era un recordatorio de que todo eso lo sostenía yo sola. En lugar de llorar, empecé a repetirme en voz baja: «Esta es mi casa, aquí mando yo. Solo estoy esperando el momento adecuado». Era casi una oración nocturna, un rezo distinto. Busqué consejos sin que nadie lo notara. Hablé con un viejo amigo abogado, de confianza, que me había ayudado años atrás con papeles de la tienda. Le conté por encima, sin dramatismos, como quien consulta algo hipotético. ¿Qué pasa si alguien vive en mi casa sin contrato, sin renta?
Él me explicó mis derechos, me habló de desalojos, de documentos. Me dio certezas legales que guardé como un as bajo la manga. Salí de esa oficina más ligera, como quien guarda un arma secreta que no necesita disparar todavía. Mientras tanto, en casa, mi actitud parecía más dócil que nunca. Cocinaba sin quejarme, recibía a los visitantes con cortesía, cuidaba a los niños con paciencia. Mi hijo y mi nuera pensaron que al fin me había acostumbrado, que había aceptado mi nuevo rol. Pero en realidad, cada día que pasaba, yo me fortalecía en silencio, como la tierra que guarda agua antes de soltar la tormenta. El dolor aún estaba ahí, por supuesto. Había noches en que lloraba abrazada al rosario de mi madre, pidiendo fuerza, pero también había noches en que me descubrí sonriendo sola, al imaginar la cara de todos cuando llegara el día en que pondría un alto definitivo. Esa mezcla de dolor y esperanza me sostuvo. Recuerdo especialmente una tarde. Estaba en el jardín, barriendo papeles y envolturas después de otra reunión familiar organizada sin permiso. El cielo se nublaba y una ráfaga de viento levantó hojas secas y basura a la vez. Pensé, así es mi vida ahora, hojas limpias mezcladas con basura ajena. Y en ese mismo instante me juré que pronto barrería de verdad, no solo el patio, sino mi casa entera. Lo más difícil fue con mis nietos. Ellos, inocentes, me abrazaban, me buscaban para dormir, me pedían cuentos. Eran mi debilidad. A veces me preguntaban, «Abuela, ¿por qué siempre estás cansada?» Y yo respondía, «Porque trabajo mucho, mi amor». No les decía que el cansancio venía más del alma que del cuerpo. Pero ellos fueron mi motivo para resistir. Si yo cedía del todo, ellos crecerían viendo normal que a una abuela se le trate como sirvienta. Y yo no iba a permitirlo. Cada noche cerraba el cuaderno con mis notas y me repetía, «Espera, ya llegará el momento». Porque en el fondo lo sabía. Ellos mismos se encargarían de darme la excusa perfecta, la gota que derramaría el vaso. Y cuando eso ocurriera, yo no gritaría, no lloraría, yo actuaría. Con pruebas, con calma, con la dignidad que nunca debí perder. Lo que no imaginaba era que esa oportunidad llegaría más pronto de lo que creía. Un día, con la casa llena otra vez y la cuenta de mis gastos acumulando cifras impensables, me hicieron una petición tan descarada que me obligó a poner fin al abuso. Y fue entonces, cuando revelé mi plan en silencio guardado, que todo cambió. El día llegó sin anuncio, como suelen llegar los momentos que cambian la vida. Fue una tarde de sábado, la casa llena otra vez, risas en la alberca, niños corriendo, música encendida. Yo estaba en la cocina, mirando cómo el hielo de una cubeta se derretía más rápido de lo que duraba la fiesta. Y entonces, entre vasos de refresco y carcajadas, mi nuera lanzó la frase que marcó el límite. «Suegra, estábamos pensando, ¿por qué no nos quedamos aquí hasta diciembre? Así ahorramos la renta y usted no está sola, todos ganamos, hasta diciembre, no 3 meses». No visitas ocasionales, medio año de hotel gratis, de niñera, de sirvienta, medio año de abuso legitimado con una sonrisa. Me quedé quieta, sintiendo cómo se me helaba la sangre. Miré a mi hijo, esperando que corrigiera, que dijera algo sensato. Pero él bajó la mirada, como un niño atrapado, y murmuró, «Es temporal, ma, solo hasta que terminemos la remodelación». Temporal. Esa palabra ya me sabía a mentira. Esa noche no dormí. Abrí mi cuaderno, repasé cada gasto anotado con letra firme. 12.430 USD en 3 meses. Despensa, luz, gas, gasolina, arreglos extras. Todo pagado por mí, sin que nadie lo reconociera. Cerré el cuaderno y sentí una calma nueva. No tenía rabia, tenía pruebas, no tenía miedo, tenía un plan. Al amanecer, recé frente a la Virgen de Guadalupe que cuelga en mi recámara. No pedí venganza, pedí valor, porque sabía que lo que iba a hacer cambiaría mi relación con mi hijo para siempre. Ese domingo los reuní a todos en la sala principal. Puse el cuaderno sobre la mesa,
como quien pone cartas en una partida decisiva. «Necesito que me escuchen», dije. Mi voz no temblaba. Mi nuera sonrió nerviosa, como si fuera otra de mis sensibilidades de señora mayor. Mi hijo me miró con cansancio. Los demás seguían hablando entre ellos. Abrí el cuaderno y empecé a leer. Despensa de la primera semana, 280 USD. Gasolina, 95 USD. Luz de julio, 215 USD. Toallas nuevas, 120 USD. Jardinería extra, 219 USD. Total hasta hoy, 12.430 USD. El silencio cayó como un portazo. Nadie rió. Nadie se movió. «Esto no es un hotel», continué. «No soy su sirvienta. Y no pienso seguir pagando para que vivan aquí sin aportar un solo dólar. A partir de hoy, si quieren quedarse, pagarán renta. Y si no, se van». Saqué entonces el segundo as de mi manga, un documento preparado por mi abogado. Era un contrato simple, estableciendo un monto mensual de $2.500 USD, lo mismo que les costaría alquilar un departamento en la colonia. Lo puse sobre la mesa, con un bolígrafo encima. Mi nuera fue la primera en reaccionar. «¿Está bromeando, suegra? ¿Cobrarnos a nosotros? Somos familia». Su voz subía de tono, cargada de incredulidad. Yo la miré fijo. «Precisamente porque somos familia», pensé que merecía respeto. Pero ustedes confundieron respeto con abuso. Mi hijo intentó suavizar. «Ma, no lo tomes así. Estamos pasando un momento difícil. ¿Qué te cuesta apoyarnos unos meses más?» Me acerqué con calma. «Lo que me cuesta, hijo, está escrito aquí. Y no hablo solo de dinero. Hablo de mi paz, de mi dignidad. Ya no». El silencio fue más duro que los gritos. Nadie se atrevió a afirmar. Nadie sacó la billetera. Y uno por uno, se levantaron con excusas y miradas de reproche. Esa misma semana empacaron y se fueron. No hubo abrazos, no hubo agradecimientos, solo maletas arrastradas y puertas que se cerraron con fuerza. La primera noche sola, caminé por la casa en silencio. Encendí las luces, ordené cojines, guardé la despensa nueva que compré solo para mí. Me serví un café de olla, con la leche que compré sin culpas, y lo bebí mirando mi jardín vacío. Sentí soledad, sí, pero era una soledad limpia, digna, que sabía mejor que cualquier compañía envenenada. No era el final del todo. Días después, mi hijo regresó, con el rostro cansado y los ojos rojos. Se sentó frente a mí, sin saber cómo empezar. «Ma, perdón. No pensé que te estábamos lastimando tanto». Yo lo escuché en silencio. Lo amaba, siempre lo amaría. Pero también sabía que si bajaba la guardia, todo volvería a repetirse. «Hijo», le dije con calma, «esta casa es mi refugio, no un hotel. Eres bienvenido cuando quieras, pero bajo mis reglas. Si no me respetas aquí, no me respetarás en ningún lado». Él asintió, con lágrimas contenidas. No sé si lo entendió del todo en ese momento, pero yo sí. Había recuperado el mando de mi vida. Lo que siguió fue justicia poética. Ellos tuvieron que pagar alquiler, con sus propios bolsillos, como cualquier adulto responsable. Y aprendieron, a la fuerza, que el amor de una madre no significa aceptar humillaciones. Esa experiencia me dejó una lección clara. A veces el silencio no es rendición, es estrategia. Y poner límites no es crueldad, es amor propio. Pero la historia no terminó ahí. Porque lo que vino después fue aún más revelador. El momento en que mi hijo, avergonzado y arrepentido, volvió a tocar mi puerta buscando perdón. El silencio de la casa después de su partida fue casi irreal. Durante semanas me había acostumbrado al bullicio, a los gritos de los niños, al sonido constante de puertas y televisores encendidos. Ahora solo escuchaba el tic-tac del reloj de la sala y el canto lejano de un organillero en la calle. Al principio, esa calma me pareció dura, como una soledad que dolía. Pero pronto descubrí que no era soledad, era libertad. Me levantaba temprano, preparaba mi café de olla y lo tomaba en paz,
sin miedo a que alguien me gritara por usar la leche. Volví a mis caminatas por el Parque México, a mis tardes de lectura, a mis flores en el jardín. Recuperé mis rutinas, esas pequeñas cosas que me recordaban que esta casa fue construida con sacrificio y que cada rincón me pertenece. No pasó mucho tiempo antes de que la realidad los alcanzara. La renta que tanto querían ahorrarse ahora la pagaban completa en otro lugar. Mi hijo me llamó una tarde, con voz cansada. «Ma, ahora entiendo lo que decías. Es pesado. Todo cuesta más de lo que pensábamos». Yo lo escuché en silencio. Él no buscaba consejos, buscaba comprensión. Le respondí con calma. «Eso es la vida, hijo. Aprender que nada es gratis y que abusar de quien te ama siempre tiene un precio más alto que el dinero». Él no contestó de inmediato. Solo suspiró y me dijo: «Perdóname». La justicia poética llegó sola, sin que yo moviera un dedo. Mi nuera, acostumbrada a vivir sin aportar, ahora debía encargarse de cuentas, de limpieza, de responsabilidades que antes ignoraba. Su sonrisa confiada se fue apagando porque la comodidad se les había acabado. Y aunque me dolía por mis nietos, también sabía que era necesario. Tenían que aprender que el amor de una madre o una abuela no es licencia para abusar. Un domingo, mi hijo vino a visitarme. Llegó sin avisar, solo, sin su esposa. Tocó la puerta con la misma timidez de cuando era niño y pedía permiso para salir a jugar. Cuando lo vi, sentí un nudo en la garganta. Traía en las manos un ramo de flores sencillas, comprado seguramente en la esquina. Se sentó frente a mí y con lágrimas contenidas me dijo: «Ma, ahora entiendo que confundí tu amor con disponibilidad. Nunca debí permitir que te faltaran al respeto en tu propia casa». Lo miré a los ojos y le respondí, firme pero con cariño: «No basta con entenderlo, hijo. Hay que demostrarlo. Esta casa es mi santuario y quien entre aquí debe respetarla, incluyéndote a ti». Él bajó la mirada y asintió. Ese gesto me bastó para saber que, al fin, había aprendido la lección. Hoy mi casa volvió a ser mi refugio. Ya no es guardería, ni hotel, ni centro de reuniones improvisadas. Ahora es el lugar donde recibo a quien realmente viene a compartir y no a aprovecharse. Aprendí que poner límites no me hace mala madre ni mala abuela. Me hace una mujer digna, con derecho a vivir en paz. Y esa es la lección que quiero dejarte a ti, que escuchas mi historia. A veces la injusticia viene de donde menos lo esperamos, incluso de nuestra propia sangre. Pero el amor verdadero no pide humillación a cambio. El respeto empieza por uno mismo. Si alguna vez te sentiste usada por la misma familia que más amabas, escribe en los comentarios: «Yo merezco respeto». Quiero leerte. Quiero saber tu experiencia, porque sé que no estoy sola en esto. Y si mi confesión tocó tu corazón, dale like, comparte este video y suscríbete para seguir recibiendo historias de vida que nos recuerdan que nunca es tarde para recuperar la dignidad.